México vive una paradoja porque desde que ganó la alternancia política en este país en 2018, ha habido una multiplicidad de voces que habían anticipado que íbamos camino al comunismo, que no teníamos otro destino más que parecernos a Cuba o a Venezuela. Esta mañana, revisando la prensa nacional, nos damos cuenta que hay noticias alentadoras en términos de desarrollo económico. Hay proyectos de inversión para este 2026 de más de 406 millones de dólares. Sí, es una mezcla de inversión entre capital privado y capital público que asegura proyectos de desarrollo en materia de infraestructura, entre otros, para modernizar este país, y eso no es sino el resultado de la confianza de los auténticos inversores en proyectos como el que vive nuestro país. Lo cierto es que después de conocer las promesas de inversión productiva en México, pues la verdad de las cosas es que no termina sino por echar una dosis de realidad sobre esas voces que anticipaban un desastre económico para la República Mexicana. Ciertamente no estamos en jauja, pero hay proyectos de inversión que sugieren que podríamos tener un buen cierre del 2026 en comparación a lo que habíamos vivido en otros episodios en el pasado y que todo mundo recuerda y que no olvida. Muy buenos días, cuando son las 9 de la mañana con 4 minutos en la cabina de Destrozando la Noticia, transmitimos como todos los días desde Puebla Capital, aquí en el estado de Puebla, desde la colonia La Paz, a través del 907 en la frecuencia modulada, en la intensa, y lo mismo a través de las parabólicas, el canal de Parabólica en YouTube, ya lo sabe, parabólica.mx, y también a través de cadenain.com, el sitio de casa. Y ya estamos también en la cuenta de ex, en @laintensa_fm, y también en la cuenta de un servidor, @fermaldonado.mx. Me da mucho gusto saludarle particularmente esta mañana que nos deleitó con una deliciosa salsa, este ritmo fantástico del Caribe, del continente americano, Peter de la producción y también Hatsume desde los controles, para ponerle una buena dosis, una buena actitud en este casi cierre de semana, especialmente cuando hay noticias tan desalentadoras como lo que ocurre en Estados Unidos, ya lo sabe. Hay una efervescencia por conocer lo que hay detrás de los expedientes de un depredador sexual como Jeffrey Epstein, este financiero que fue después encontrado muerto en su celda después de haber sido encontrado del delito de pedofilia. Un asunto muy grave porque involucra a gente muy influyente, no solamente de los Estados Unidos, sino del continente europeo. Y también hay 4 o 5 mexicanos, entre ellos el expresidente Carlos Salinas de Gortari, otro Salinas, Ricardo Salinas Pliego, en fin. Bueno, menos fueron a cenar con este señor y ya la fotografía con un personaje tan cuestionable como ese, pues de verdad es que sí. Hay que tener cuidado. Luego uno es responsable de las fotografías con las que aparece en las redes sociales y entonces sí, el desprestigio viene, pero a raudales. Entonces, bueno, el asunto es que muy cerca de acá, le contaba el día de ayer, hay un lugar, Tenancingo, en el estado de Tlaxcala, que es el sur de la entidad y que guarda frontera con, o zona limítrofe con el estado de Puebla. Pues hay una vieja costumbre, añeja costumbre de los hombres de ese lugar y no es otra más que dedicarse a regentear mujeres. Pero no solamente es el regenteo, sino la prostitución forzada. Y en muchos casos alcanza a menores de edad. ¿Sí? De los archivos de Epstein a lo que sucede en Tenancingo, en Tlaxcala, a 30 minutos de donde estamos transmitiendo, pues no hay mucha diferencia, porque las víctimas son exactamente las mismas. Menores de edad con un agravante, en algunos casos ni siquiera llegan a hablar español, porque lo que hablan es náhuatl, la lengua materna. No tienen posibilidades de defenderse frente a los depredadores que andan a la casa de mujeres, y un poco más adelante le vamos a dar testimonio de ello. Eso es por una parte. Y por la otra, está camino a esta cabina Ana Karen Rodríguez, la mujer que después de 3 años de intensa batalla consiguió recuperar a sus hijas, 3 pequeñitas, 3 menores de edad, que fueron sustraídas por la familia del padre biológico que se encuentra en el penal de San Pedro Cholula. Está acusado de un delito sumamente grave que es desaparición forzada. Sí, porque a las niñas las trajeron a salto de mata por distintos lugares, no solamente de Puebla, sino también de Tlaxcala, y las llevaron incluso
escondidas en cajuelas de automóviles a los que les cambiaban las placas de circulación para evadir los operativos tanto de la Fiscalía General del Estado como del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, que buscaban sobre todo salvaguardar la integridad y la seguridad de las pequeñitas. 3 años vivió la zozobra de no tener noticias de sus 3 menores hijas. En algún momento de esta historia se llegó a suponer que las niñas ya no estaban vivas, por fortuna no fue así, pero ahora que ha recuperado a sus 3 hijas, es víctima de una campaña feroz, detestable, de revictimización. La familia, con toda seguridad, no hay otra manera de entenderlo, ha financiado medios rapaces, carroñeros, dedicados a, primero, presionar desde la esfera mediática, un fallo en el Poder Judicial, y también ha cuestionado el trabajo de la Fiscalía General del Estado, acusando que se trata de la integración de carpetas de investigación a modo producto del tráfico de influencias. Un poco más adelante vamos a tener el testimonio de Ana Karen Rodríguez en este programa para dar cuenta de ese detalle. Y también ayer le decíamos esta decisión que llamó la atención allá en el continente europeo del gobierno español, de Pedro Sánchez, el jefe de las instituciones en España, que fue a Dubái a un encuentro de mandatarios para anunciar que se va a legislar para evitar que los menores de edad, es decir, quienes no tengan más allá de 16 años, esté restringido el uso de redes sociales derivado de la situación que se vive en el continente europeo. Le llamó estado fallido a la existencia de las redes sociales y lo que produce en una persona que no ha alcanzado la madurez emocional necesaria para poder observar todo lo que está sucediendo en las plataformas digitales. Es sumamente interesante desde el punto de vista de que en México no ha habido un intento, por lo pronto, hasta este momento, de legislar en ese sentido, pero sí lo ha habido desde distintos congresos. Lo acaba de hacer el Congreso del Estado de Puebla, hubo un intento en el Estado de Veracruz y también en el Estado de México por regular el uso de las redes sociales con resultados realmente adversos, porque aplica la máxima que consagra la Constitución, el derecho a la manifestación y a la expresión. Esa es otra cosa. Pero bueno, ahí está. Y también está el asunto, el hallazgo de la revista Proceso. Resulta que en el Senado de la República pues operaba un salón de belleza para que las senadoras y también los senadores se dieran una manita de gato antes de subir a la sala de plenos en donde legislan o donde trabajan todos los días. Y entonces resulta que un reportero activa su teléfono, sube a la planta alta del edificio que se encuentra ahí en la esquina de Avenida Reforma e Insurgentes Sur para dar con el hallazgo que estaba muy guardadito. Dicen que operaba desde 2007 de este salón de belleza para el embellecimiento de los legisladores y las legisladoras. En honor a la verdad es que el salón de belleza, pues en buena medida ha fracasado a lo largo de los años, después de ver a quienes se desempeñan ahí en el pleno legislativo. Pero bueno, ahí estaba al servicio de las y de los senadores. Le vamos a mostrar las imágenes y para quienes nos acompañan en radio, escuche por favor el diálogo. Cómo es que sorprenden a los estilistas chambeando con un par de señoras ahí. Ya después fue clausurado, pero la verdad es que es francamente simpático. Vamos a escucharlo. Qué bueno. Oiga, quería ver si nos puede platicar pues desde cuándo está el servicio y todo. El que le están haciendo, senadora. ¿Cuál servicio? Pues como de limpieza, senador. ¿Cómo servicio? O sea, sí, puede ser no sé cómo se dice. Es un tinte. Es un tinte. ¿Usted no se hace tinte? ¿Perdón? Yo no me hago tinte. Para nada. No. Porque aquí viene el personal de cámara y no solamente también viene el personal de cámara. Ok. ¿Sí? Sí, claro. Sí. Para que también usted se la nota de que pues llevan casi un año con el personal también aquí ¿De cámara? Sí. ¿Cómo? ¿Y tiene un costo esto? ¿Mande? ¿Tiene un costo o es Sí, para...? Ah, muy bien. Tiene un año ya el salón. ¿Sabe la Jucopo? ¿La Jucopo está enterada del salón? ¿O del servicio?
Mire, varias reflexiones derivado de esta pieza que le acabamos de mostrar. Primero, que seguramente el señor Adán Augusto López Hernández jamás tocó el salón de belleza. Pues nada más hay que advertir las facciones que muestra en todas las fotografías y videos que inundan en redes sociales y en medios de comunicación para darse cuenta que probablemente ni siquiera sabía que había un salón de belleza. Segundo, que la pregunta lógica es, aunque haya operado desde el año 2007, ¿qué los senadores y las senadoras no tienen un ingreso suficiente como para pagarse su propia estética? ¿No habría sido más digno que no tuvieran ese espacio, sino al contrario, un espacio, por ejemplo, una ludoteca para las hijas y los hijos de los trabajadores de la Cámara de Senadores, en donde se trabaja muchísimas horas al día, o un espacio para la lectura, para alimentar el espíritu, la creatividad, algo mejor, más útil, digamos, y menos frívolo? Y la otra es, ¿qué no son ellos los que legislaron para la eliminación del modelo que conocíamos de impartición de justicia? Porque decían que quienes trabajaban en la Corte y en los juzgados federales tenían un conjunto de privilegios, entre ellos tener, por ejemplo, chefs a su servicio o cortadores de pelo también a su servicio. ¿No son esos mismos? ¿No hubiese sido más congruente que hubieran eliminado la existencia de un salón de belleza al servicio de estas personas? La verdad de las cosas es que ese tipo de rasgos que vamos conociendo a través de los medios de comunicación es lo que permite ver que el modelo político que hoy ha implantado el Movimiento de Regeneración Nacional tiene fisuras muy serias por las cuales nos permite asomarnos para darnos cuenta de la existencia de usos y costumbres que ciertamente existían cuando este país era gobernado por el Partido Revolucionario Institucional y por el Partido Acción Nacional. Detestable sí, porque molesta, hiere, ofende a quienes ustedes, nosotros, que tenemos que pagar nuestro propio corte de pelo. Probablemente lo encuentre ligero y hasta frívolo el comentario, pero ¿no hubiera sido más digno que estas personas hubieran dedicado este espacio a otro tipo de utilidad más comedida, más útil para quienes trabajan ahí en el Senado de la República? Para mire, la colonia tabacalera que es en donde se encuentra el edificio del Senado, pues son ya familias muy añejas, muy viejas, pero también hay una buena cantidad de niños. ¿Por qué no abrirlo para que ahí los niños pudiesen encontrar un espacio para divertirse y aprender? Pero no se les da. Lo cierto es que no se le da a estos señores. Y entonces, bueno, pues ahí está la pieza y como diría el refrán, pues otra raya más al tigre. Vamos a darle la vuelta a la cosa. Dejemos que los senadores y las senadoras sigan en el intento del embellecimiento, porque claramente no lo han conseguido, pero ahora sí vamos a ponernos serios. Como le decía ayer, Pedro Sánchez anunció que habrá una legislación en ese país del continente europeo, de la Unión Europea, para evitar que los niños que sean menores de 16 años tengan acceso a redes sociales, en donde especialmente hay un ámbito de hostilidad, de agresión, de polarización y de una buena cantidad de basura, hay que decirlo, una buena cantidad de basura, sobre todo por la irrupción de instrumentos digitales como la inteligencia artificial o ChatGPT y otros instrumentos. Entonces, bueno, esta es la reflexión de un especialista en emociones, un psicólogo español que explica por qué Pedro Sánchez, el anuncio hecho, no es producto de un capricho, sino de la necesidad para la reconstrucción de un tejido social que, como en México, también está profundamente lastimado. A ver, el cerebro adolescente aún está en desarrollo, especialmente en las áreas del autocontrol y la regulación emocional. Por eso, la comparación social, la sobreexposición emocional, para los que muchos menores no están preparados, hace que esta prohibición no sea caprichosa, sino creo que es una intervención preventiva, similar a la de limitar el alcohol o la conducción a los menores. Los datos clínicos lo confirman en consulta. Vemos claramente un aumento de la ansiedad, de la depresión, de los trastornos del sueño, problemas de autoestima y también conductas autolesivas muy vinculadas al uso de las redes. Por lo tanto,
no solo es el tiempo de uso, sino también la dinámica que tienen, esa presión social constante. Prohibir sin educar no sirve, pero educar sin límites tampoco. La psicología nos dice que los menores necesitan límites externos mientras construyen su autocontrol interno. La evidencia es que un menor no tiene el cerebro preparado para soportar la presión emocional de las redes sociales. Por lo tanto, creo que poner límites es una medida de salud mental, no de censura. Poner límites como medida de salud mental no es un acto de censura, dice este especialista. Vale la pena que nos lo llevemos como reflexión, porque ciertamente, mire, hay adultos que a los 40 años de edad no han madurado. Ahora imagínese con la cantidad, el bombardeo de datos que vienen de las redes sociales en jóvenes que no rebasan los 16 años de edad, el daño puede ser irreparable porque es ahí en donde tenemos problemas de autoestima, de aislamiento, de dificultades para socializar en un ambiente en donde necesariamente debemos tener una interlocución con la gente con la que estamos rodeados. Pero bueno, es una reflexión para que nos la llevemos. Vamos a hacer una pausa en Destrozando la Noticia cuando son casi las 9 de la mañana con 20 minutos y vamos a regresar con esta conversación con un profesional del periodismo allá en el estado de Tlaxcala, Fabián Robles Medrano, para que nos cuente de esta historia que ya abarca varias generaciones, el de la trata en un municipio en el sur del estado, en Tenancingo, y todas las repercusiones que tiene. Vamos a la pausa y volvemos. Tenido atento a lo que sucede en la cabina de Destrozando la Noticia a través del 90.7 en la frecuencia modulada y también a través de las plataformas digitales. Ya lo sabe, transmitimos de manera simultánea a través del sitio de casa, cadenain.com, y también a través de los canales de YouTube, el de parabólica.mx y la cuenta de ex, @laintensa_FM, y la de un servidor, @fermaldonadomx. Ya le decía de los archivos de Jeffrey Epstein a lo que sucede en Tenancingo, en Tlaxcala, pues hay un ligero paso. Y para reforzar esa teoría, hoy el periódico El Universal tiene una nota secundaria en primera plana en donde da cuenta de no solamente no ha disminuido el delito de trata, sino ha registrado un notable crecimiento. Y tengo el gusto y la fortuna de saludar en estos micrófonos a mi colega Fabián Robles Medrano, allá en el estado de Tlaxcala, que ha ocupado una buena cantidad de su trayectoria periodística como investigador justamente a este fenómeno. Fabián, qué gusto saludarte, muy buenos días. Fernando, al contrario, un gusto saludarte a ti y también a todo tu auditorio. Muy buen día, a la orden. Nos ha sido una tarea recurrente ocuparnos de este expediente que se ha vivido durante décadas y que alcanza ya generaciones allá en tu estado, Fabián. Sí, Fernando, sin duda alguna, bueno, pues este ha sido un tema que ha preocupado sobre todo a organizaciones de la sociedad civil, como el Centro Fray Julián Garcés, que lleva pues más de 2 décadas documentando precisamente toda la problemática inherente al tema de la trata de personas. Y bueno, aquí hay que recordar que pues hubo un momento hace más de 20 años, Fernando, allá por los años 2000-2002, en que pues hubo una detención de los integrantes de toda una familia, Fernando, una familia la de los Flores Carreto, que fue prácticamente la que detonó pues este problema aquí en Tlaxcala. Si bien, bueno, ya había otros antecedentes de estas prácticas, sobre todo en el municipio de Tenancingo y otras demarcaciones del sur de la entidad que colindan con Puebla. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió, Fernando, en aquel entonces? Resulta que pues fuerzas de los Estados Unidos, fuerzas del orden de los Estados Unidos, hay que decirlo, no de México, pues vinieron y detuvieron precisamente en Tenancingo a los integrantes de este clan, encabezado nada más y nada menos que por Consuelo, la matriarca precisamente de todo este clan, Fernando. Eso fue lo que detonó, lo que puso en la escena mediática nacional e internacional el tema de la trata de personas con fines de explotación sexual comercial, y que, bueno, pues durante estos últimos años también ha pues redundado en la detención de otra cantidad importante de integrantes de familias completas, ya te decía, de municipios del sur de la entidad. Un problema que ahí sigue y que, como bien tú lo has referido, pues va al alza. De hecho, hay estudios bastante serios, incluso de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, que dan cuenta cómo ha crecido este problema que anteriormente pues era un tanto focalizado allá en el sur de la entidad, con algunos municipios que no pasaban de una decena. Hoy, Fernando, desafortunadamente hay indicios de que este problema se registra
pues en más de 30 de los 60 municipios del estado, lo cual por sí mismo pues nos habla de las dimensiones que esto ha alcanzado, sobre todo tomando en cuenta algo también sumamente importante, Fernando, que es el alcance de estas redes criminales que han extendido sus tentáculos no solamente hacia otras entidades de la República, sino incluso allende las fronteras, concretamente a territorio de los Estados Unidos, Fernando. Y aquí, si me permites, bueno, solamente voy a citar los datos que un servidor también ha recopilado, pero también basado en investigaciones de otros colegas, concretamente en el caso de nuestro colega Juan Alberto Vázquez, quien pues ya lleva viviendo en Nueva York más de una década, Fernando, y que le ha dedicado precisamente mucho tiempo a la investigación en la materia. Nada más para que nos demos una idea, Juan Alberto Vázquez, Fernando, pues es un colega que ha documentado pues todo el juicio, por ejemplo, del Chapo Guzmán y de esta otra secta, y que ahorita se me escapa su nombre, pero que bueno, su caso ha sido bastante conocido. Y él, en su libro Los Padrotes de Tlaxcala, Fernando, reúne datos basado en expedientes judiciales de Estados Unidos, que hoy día, por lo menos en el vecino país del norte, están purgando condena entre 100 y 130 tlaxcaltecas, Fernando, integrantes de muchas familias, lo cual te habla pues de las dimensiones de este problema. Vemos entonces, Fabián, es que en un pequeño municipio como Tenancingo, origen de este fenómeno, que se ha extendido, como ya lo has dicho, a otros 30 municipios, se ha convertido en una red de tráfico internacional que ha puesto en el mapa a este municipio de Tenancingo, lo cual resulta paradójico. Sí, Fernando, efectivamente, te digo, pues se trata de estas actividades que han tenido se han extendido valga la expresión, sus negocios. Incluso, mira, hay datos referentes a que por lo menos de los lenones tlaxcaltecas, los proxenetas tlaxcaltecas, Fernando, sí, pues hoy día están purgando varios de ellos condenas, están enfrentando procesos legales en al menos 13 estados de la Unión Americana, Fernando. Eso, pues, es un dato sumamente importante. Y entre estos te podría referir, aparte, a gente que está purgando condenas en cárceles de, por ejemplo, de Pensilvania, obviamente de Nueva York, de Michigan, de Virginia del Este, de Luisiana. Entonces, bueno, pues es una muestra, Fernando, de cómo pues esto se ha extendido, este fenómeno. Y aparte, también hay que decirlo, a lo largo de todos estos 20 años, incluso varios de los integrantes de estos clanes, pues ya incluso han purgado sus condenas y ya incluso han regresado aquí a México, obviamente a su territorio natal. Oye, Fabián, ¿y cómo podríamos explicar el crecimiento de este fenómeno sin la complacencia o la omisión de las autoridades tlaxcaltecas? Es que lo acabas de referir bien, Fernando. Esto solamente se puede dar con la complacencia de las autoridades. Mira, solo basta recordar que, por ejemplo, allá en el año de 2005 aproximadamente, cuando llegó al poder por las siglas del Partido Acción Nacional Héctor Israel Ortiz Ortiz, un expriista, bueno, pues él incluso negó precisamente este tipo de prácticas. Incluso, fíjate, hasta también en su momento su esposa, que era la titular del DIF, también trataron de ocultar precisamente todo esto, aun cuando tú bien lo sabes, porque nos ha tocado reportear pues muchos casos de este tipo, Fernando, pues negaban la existencia de ese problema. Pero fíjate, paradójicamente, durante el sexenio de Héctor Ortiz, que además hay que decirlo es dueño de la Universidad Autónoma de Tlaxcala junto con su familia, pues ellos hicieron un estudio en el que ya hablaba precisamente sobre los alcances de este fenómeno, Fernando, que no solo se presentaba en los municipios, sino incluso también hablaba ya de problemas de trata en varios subsistemas educativos. Un documento que pues fue guardado con 7 llaves, pero bueno, que en su momento yo lo obtuve, y ahí vienen precisamente todos esos datos. Eso por una parte. Por otra, ¿qué es lo que ha sucedido también con otras autoridades que han tratado de invisibilizar todo este problema, Fernando? Es el caso, por ejemplo, ahora de Lorena Cuellar, quien ha dicho, y así quedó registrado en distintos medios de comunicación, cómo es que ella ha referido que gracias a Dios ese problema ya no existe aquí en Tlaxcala, cuando, bueno, pues a ojos vistos solo basta hacer un recorrido
aquí en la vía corta que une precisamente Tlaxcala con Puebla, para darnos cuenta cómo existe esto que muchos investigadores han dado en llamar el corredor de la trata. Mujeres que obviamente están ahí ofreciendo servicios sexuales a la luz del día en la carretera, a orillas de la carretera, Fernando, y esto obviamente que se da solo con la complacencia de las autoridades. Pero no solamente eso, Fernando, sino que también este tema, la presencia de estas personas se ha dado ya, se ha extendido incluso a zonas carreteras, por ejemplo, para Calpulalpan, incluso, fíjate, en calles céntricas, por ejemplo, de la ciudad de Apizaco. Pero también hay que decirlo, Fernando, en algún momento, pues este problema también ha contado con la complacencia, aunque lo nieguen, de las autoridades eclesiásticas. ¿Por qué? Porque los proxenetas, Fernando, sobre todo de estos municipios, pues muy dados, tú lo sabes, a mostrar su poderío, sus influencias, pues se hacen de las mayordomías de los pueblos, y entonces son ellos quienes financian precisamente todas esas fiestas, ¿no? Eso habla precisamente de eso, de la complacencia de las autoridades, Fernando, que insisten en invisibilizar el problema a sabiendas de que es a ojos vistos. El asunto, Fabián, es que no ha tenido hasta este momento la misma vitrina de exposición que el caso de Jeffrey Epstein, este criminal sexual que fue encontrado muerto en su celda allá en los Estados Unidos por una razón fundamental. Los clientes de Epstein no son de la misma dimensión que los que tienen los Lenones de Tlaxcala, ¿no te parece? Totalmente de acuerdo contigo, Fernando. Sí, ese es un factor importante, pero también, fíjate, yo hablaría ahí, Fernando, de también quizá esta responsabilidad que tenemos como medios de comunicación de no sacar a la luz este problema, sobre todo tomando en cuenta algo, Fernando, que yo creo es sumamente grave, que como tantos otros asuntos relacionados con los delitos, creo que ya normalizamos, y mira lo que te estoy diciendo, creo que ya normalizamos precisamente esa práctica ilegal, Fernando. Entonces quizá por eso ya no le damos tanta importancia, tanto seguimiento, y tienes razón, que los clientes pues son distintos, aunque, fíjate, ahora que lo refieres, también recuerdo que en su momento, hace ya varios años, me tocó entrevistar a una jovencita, muy jovencita, tendría 15, 16 años, que precisamente ella inició estas prácticas, Fernando, con un expresidente municipal, ahora expresidente municipal de aquí de Apizaco, y entonces, bueno, pues ella me contó su historia. Fíjate, ella era hija de un padrote, de un Lenón, que no solamente explotaba a su propia esposa y a sus otras 2 hijas. Entonces, bueno, eso también es otra evidencia de los alcances de todo esto, Fernando. Cierto, tienes razón, los clientes no son los mismos, y quizá debido a esta normalización de la que yo hablo, es que pues ya no se le dé tanta trascendencia a este asunto, aunque lo que yo te decía, o sea, nada más el hecho de saber que son por lo menos 130 tlaxcaltecas los que están purgando condenas hoy mismo, allá en cárceles de los Estados Unidos, y lo que te decía el dato, ¿no?, que te enfrentan procesos penales en por lo menos 13 estados de la Unión Americana, pues eso ya nos habla de las dimensiones de las redes de tratantes de aquí del estado, Fernando, y creo que como medios no les hemos prestado la debida atención. La responsabilidad entonces también recae en nosotros, quienes estamos en los medios, que volteamos la mirada a otro lugar en lugar de concentrarnos en este tipo de fenómenos que no solamente son actos ilegales, sino también inmorales. Fabián, muchísimas gracias por estos minutos para la audiencia de Destrozando la Noticia. Sabemos, acabas de salir de una reunión, te interrumpimos de hecho. Ojalá puedas recuperar lo que destinaste para esta audiencia. Te mandamos un fuerte abrazo con el cariño de siempre. Claro que sí, Fernando, lo mismo digo, y ya sabes, bueno, pues siempre que se pueda colaborar con alguna aportación, estamos a la orden. Un abrazo para ti y para toda tu audiencia. Buen Gracias, día. Es Fabián Robles Medrán, un colega muy experimentado en el ámbito del periodismo, la investigación y también con el compromiso social allá en el estado de Tlaxcala. Pero mire, para reforzar todo lo que nos acaba de compartir Fabián Robles, le voy a pasar el fragmento de un documental que produjo CNN, esta cadena de televisión estadounidense que se trasladó al municipio de Tenancingo para documentar lo que ya nos ha dicho Fabián Robles, la existencia de una red de trata que
hace que las víctimas de este delito tengan hasta 60 hombres al día. Escúchelo, por favor. El Departamento de Estado admite que hay decenas de miles de personas que sufren esclavitud actualmente, que viven con miedo, ocultas a la vista de todos en Estados Unidos. En el Centro Nacional de Asistencia a Víctimas de Trata en Washington, Bradley Miles escucha una y otra vez el nombre de un pueblo que es una fuente de esclavitud brutal. Una y otra vez hablaban de un lugar llamado Tenancingo. Conocido por quienes luchan contra la esclavitud moderna como la capital mundial del tráfico sexual, este pequeño pueblo en México está controlado, según algunos, por traficantes de personas que dominan el oscuro arte de la explotación. Nos empezaron a decir que se pagaba $30 por cada acto sexual de 15 minutos y que trabajaban de 10 de la mañana a 10 de la noche y veían 40 hombres en forma consecutiva. Ese era un volumen de frecuencia con clientes diferentes que nunca habíamos escuchado antes. Los traficantes de Tenancingo han industrializado la prostitución, comercializando los cuerpos de mujeres jóvenes y creando una especie de banda giratoria de clientes. Matilde es una sobreviviente de trata. ¿A dónde te llevaron? A Tenancingo, Tlaxcala. Nos pidió que usáramos ese nombre para su seguridad y la de su familia en México. No podemos mostrar su cara. Tampoco podemos decir en qué parte de Estados Unidos vive ahora. Yo varias veces intenté matarme. Tomaba pastillas y nada, nomás me iban a hacer una limpieza de estómago y ya. Yo varias veces me cruzaba mucho de drogas y tampoco nada. Varias veces me intenté cortar. Me cortaba mucho mis piernas. Hace 6 años, cuando Matilde tenía 19 y trabajaba en una zapatería, se le acercó un hombre. Me dio beber agua, pero esa agüita tenía algo que me durmió y ya no supe nada de mí hasta que yo desperté en San Luis Potosí. Ya después me volvió a dar agua, pero de sabor, para que yo no me diera, porque yo no quería tomar yo agua, porque yo nomás tomaba de esa agua y me volví a dormir. Cuando despertó, dice Matilde, estaba en un cuarto en Tenancingo, a cientos de kilómetros de su casa. Su traficante le había encadenado los pies y en poco tiempo la estaba forzando a mantener relaciones sexuales con hasta 60 hombres al día. ¿Cuántos clientes veías por noche? Casi son 60 hombres aquí. ¿60? 60 hombres. 60 personas al día. De ese tamaño es la actividad criminal que desde hace décadas desarrolla un grupo de habitantes del municipio de Tenancingo y ahora lo sabemos, en 30 municipios más del estado de Tlaxcala, en donde la gobernadora Lorena Cuéllar dice ya no existe este delito. Son las 9:39. Vamos a hacer una pausa en Destrozando la Noticia. Ya se encuentra aquí, afuera de la cabina, Ana Karen Rodríguez, la madre de las 3 niñas que fueron secuestradas durante 3 años. Volvemos. Bueno, pues son las 9:41 en la cabina de transmisiones de Destrozando la Noticia. Me da mucho gusto que se haya mantenido al tanto de lo que aquí sucede. Y como le había anticipado al inicio de esta emisión, se encuentra ya con nosotros en la cabina Ana Karen Rodríguez, la joven madre de familia que trabajó, luchó a brazo partido durante muchos años para poder primero recuperar a sus hijas. 3 hijas menores de edad que fueron sustraídas por la familia paterna, por el padre biológico, los abuelos y un conjunto de personas que se coludieron para evitar que Ana Karen pudiera tener a sus niñas. Hoy en día, por fortuna, ya están con ella desde hace meses y primero que nada quiero saludarla y reconocer la valentía que ha mostrado durante todo este tiempo. Ana Karen, buenos días, gracias que aceptaste venir a conversar. Hola, buenos días. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación y por abrir nuevamente el canal para poder aclarar muchas cosas. Esta es la casa de todas ustedes, lo hemos dicho y lo sostenemos. Ana Karen, primero lo prioritario. ¿Cómo ha sido la transformación de la vida de tus niñas que las vimos cuando finalmente se te entregó, se te entregaron en la Fiscalía General del Estado, que venían un poco como cohibidas, digamos, en una condición emocional difícil?
¿Cómo se encuentran ahorita las tres? Pues mira, ha sido un trabajo muy desgastante también hasta cierto punto, porque pues obviamente ellas no estaban acostumbradas que asomarse a la ventana, que el salir, veían policías, se escondían. Entonces, no normalizaban el tema de ir a la escuela, de socializar. Entonces, esta parte del que se fueran adaptando poco a poco nos costó muchísimo trabajo, el llevarlas a la escuela, el que salieran y convivieran con gente, pero ahorita ya pasa alguien y es, hola, ya el tema de la escuela es como de repente, sí, mamá, no quiero ir, pero se acuerda que tienen amigos en la escuela y es como de, bueno, sí, ya quiero ir a la escuela a ver a mis amigos, llévame. Entonces, ha sido yo creo que también un poco difícil para ellas porque sí fue un cambio totalmente del no salir para nada, porque incluso ellas lo dicen, es que no nos sacaban, no salíamos, a un cambio en el que pues prácticamente nos las pasamos saliendo, jugando en la escuela, se van conmigo a veces a trabajar. Entonces, ya ha sido un cambio muy fuerte para ellas, pero gracias a Dios lo han aceptado de una manera muy buena. ¿Hay un avance satisfactorio Sí, en la claro. conducta de las niñas, la recuperación de la seguridad en la persona de tus hijas? Exacto. De hecho, la psicóloga, bueno, al momento de la valoración, al principio mencionaba que ellas eran unas niñas muy introvertidas, traían un atraso también escolar, no querían saludar, les costaba trabajo en la convivencia, incluso me lo mencionaban en la escuela, a lo cual ahorita pues ya es totalmente diferente. Digo, sí hay temas porque, por ejemplo, en la escuela es como de sí voy, sí empiezo a socializar, pero no me separen de la maestra, ¿no? Entonces ellas necesitan esta figura de protección que es algo en lo que todavía se está Porque trabajando. además, para la audiencia, para quienes nos escucha a través de la radio, tenemos una conversación con Ana Karen, la madre de estas tres pequeñitas, que durante 3 años estuvieron a salto de mata, producto de una discusión que terminó en una golpiza que recibió la madre de las niñas de su entonces pareja. Y hay pasajes en esos 3 años en los que, por ejemplo, una de tus hijas fue dejada a la intemperie en medio de la noche, Sí. como un castigo. Sí, en uno de los cateos que se realizan en Tlaxcala, el señor que les rentaba, él comenta que se da cuenta que a la niña más grande, una de las personas que la cuidaba la había dejado como castigo fuera del domicilio, en la parte del patio, y que pues de plano ellos no supieron si la metieron enseguida, pero que escucharon fácil 1 hora que la niña estaba llore y llore y llore y llore y llore. Y digo, realmente ahora que ya las tengo y que platico poco a poco con ellas, o que mejor dicho, ellas me dicen porque yo no les toco tanto el tema, la más chica, ella comenta que la amarraban de las manos. Entonces, que para que comieran, porque había veces que pues ella no quería comer, que la amarraban de las manos y que la forzaban a comer. Fíjense, ese es el maltrato sistemático que recibieron de la familia paterna. Los abuelos están imputados en el sistema de impartición de justicia en Puebla. El padre biológico enfrentará una audiencia próximamente por el probable delito de desaparición forzada. Es un caso inédito en la historia judicial penal en este país porque involucra directamente al padre biológico. Y esta circunstancia ha abierto una campaña de desprestigio en contra de Ana Karen, lo cual nos permite ver una clara revictimización de quien ya fue víctima de esta familia, y además hay un intento por desprestigiar el trabajo que ha realizado la Fiscalía General del Estado y del sistema del Poder Judicial. Ana Karen, ¿qué opinión te merece esto? Pues digo, es difícil, ¿no? Es muy difícil el ver todo lo que están hablando, intentando desprestigiar hacia mi persona, los actos de violencia que no solamente siguen generando para conmigo, sino también para con mis hijas. También el desprestigiar a Fiscalía y sobre todo a un juzgado familiar que realmente lo que han hecho desde el día 1 que pasó todo, pues es su trabajo, ¿no? Entonces se han comportado de la manera más empática para poder localizar a mis hijas, ¿no? Entonces,
Digo, dentro de todos, ellos mencionan que pues... Que hay tráfico de influencias. Hay tráfico de ¿es influencias. No hay nada de tráfico de influencias. La verdad es que la carpeta se trabajó bajo todas las situaciones, todos los criterios que se necesitaban en la carpeta y dos, pues que realmente pasaron, ¿no? Entonces la carpeta no está realizada bajo tráficos de influencia. Incluso ellos dicen que los cateos que realizó Fiscalía son bajo tráfico de influencias, pero lo cierto es que los cateos, 30 cateos los ordenó una juez de lo familiar. Y 30 cateos para encontrar a 3 niñas, es increíble. Exacto. Y ellos dicen que si estaban en Tlaxcala, que yo sabía que estaban en Tlaxcala, se realizaron cateos en Tlaxcala y las niñas no estaban ahí, en los domicilios que nosotros pudimos percatarnos que estaban viviendo en ese momento. Porque sí hay testigos que mencionan, sí estuvieron aquí, pero tiene como 3-4 días que se fueron. Entonces, se encontraban en los domicilios, se enteraban, nosotros queremos pensar eso, que se enteraban, porque por arte de magia, cuando nosotros llegábamos a realizar los cateos a los domicilios, ellos ya no estaban. Hay una suposición que, por cierto, claro, es bastante creíble, de que alguien del aparato gubernamental les filtraba información y decían, van por ustedes, y entonces tomaban a las niñas y huían del lugar. Así es. ¿Cuántas veces estuvieron a punto de encontrar a las niñas y de pronto había un resultado frustrante del trabajo hecho? Pues fueron varias veces, porque por ejemplo estábamos hablando que fácil fueron unas 8 veces que teníamos en los domicilios. Incluso hubo una ocasión de un cateo que se realizó en el domicilio del abuelo paterno, donde la juez dice, se hace el cateo en el domicilio tal, pero como en el domicilio de al lado ya no teníamos acceso y no podíamos ingresar a ese domicilio. Es decir, la orden de cateo establecía claramente el lugar a donde tenían que hacer. Exactamente, solamente era un lugar. Entonces, lo que ellos hacen es sacan a las niñas por la parte de atrás y las meten a otro domicilio. En un domicilio contiguo, digamos. Exacto. Entonces, pues obviamente a ese domicilio no podíamos ingresar. Entonces, pues ahí sí se intentó hacer otras cosas para cuando se volvió a querer ingresar a ese domicilio, porque posterior al ver cómo era la manera en la que se estaban manejando, la juez dice, se dicta que puedan ingresar, realizar cateo a ese domicilio o cualquier otro domicilio donde las menores se encuentren. Entonces, cuando se hace otra vez el domicilio, pues obviamente ya no se encontraban ahí las niñas. ¿Cómo viviste todo este tiempo? Es decir, desde que tus niñas se te son negadas y luego la desaparición de ellas. ¿Cómo lidiaste con todo eso? Pues fue muy difícil. Yo creo que aquí agradecer el apoyo por mis papás y por las personas que me rodeaban, ¿no? Porque llegó un punto en el que a mí ya no me hacía nada, ¿no? O sea, yo ya llegué a pensar en el que ya no las iba a recuperar. ¿Perdiste la fe? La fe no la perdía, pero por mí dentro sí había una lucha constante en el decir, pueden pasar 30 años y a lo mejor no las vea. Entonces, era muy difícil porque no sabía qué era lo que iba a pasar. Entonces, yo decía, ya han pasado casi 3 años en los que no he visto a mis hijas, de los cuales de hace casi 1 año para acá no sé absolutamente nada de ellas, ni dónde están, si están cerquitas, si están lejos. Entonces, sí fue algo muy difícil y una lucha constante en el poder día a día levantarme, porque pues no encontraba un motivo para seguir, ¿no? Entonces, si yo seguía luchando día a día jurídicamente, pues era por la fe que no la perdía en verlas otra vez y estar otra vez como estoy con ellas ahora. En algún momento de todo este tiempo, de estos 3 años, particularmente este año al que te refieres, ¿llegaste a suponer que las niñas podrían ya no estar vivas? No, nunca. De hecho, me preguntaban y me decían que si las niñas a lo mejor ya no estaban vivas o algo, y la verdad es que por ese lado yo creo que hay un instinto de mamá, que ese instinto a mí me decía, no, mis hijas están vivas. O sea, yo sé que están vivas. Exactamente. Entonces, por mi mente nunca pasó que las niñas pues estuvieran muertas. Bueno, está clarísimo que si 3 años de ausencia de las niñas, periodo en el que estuvieron escondidas por la familia paterna, no doblaron a Ana Karen, debemos suponer que esta campañita mediocre no te va a hacer nada, Ana Karen.
No, para nada. Esta campañita no va a hacer absolutamente nada. Al contrario, me va a seguir dando las fuerzas para defender a mis hijas como lo he hecho durante 3 años y los años que vengan. Ellas actualmente me dicen, mamá, no quiero que te vayas. Entonces yo te prometo que nunca me voy a ir y nunca te voy a dejar. Entonces, pues realmente lo único que están haciendo es seguir dándome fuerzas para seguir luchando por ellas y sobre todo para desmentir esta parte del que la carpeta fue por tráfico de influencias cuando realmente no es así, ¿no? Cuando se vivió una violencia extrema tanto para mí como para mis hijas. Queda claro que la integración de la carpeta de investigación que permitió la recuperación de las niñas, porque además las niñas no son recuperadas, sino entregadas después de que se vieron acorralados. ¿Es así? Así es. Las niñas fueron entregadas. Ya se estaba... ya había una plática, porque no fue ni siquiera un trato, ya había una plática en donde la abogada de la familia paterna dicen que las iban a entregar. Pero esta plática ya tenía semana y media. Entonces, ellos que sí, que no, que sí, que no. Un día hablan con el MP y le dicen sí. Recuerdo que fue un jueves, entonces dicen el jueves las vamos a entregar, nos vemos en fiscalía. Y desde ese día yo estuve ahí a las 10 de la mañana, que era la primera hora en la que habían acordado. Dieron las 10, las 11, las 12, me comunico yo con las abogadas como de, oye, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, ¿sí las van a entregar? ¿No las van a entregar? ¿Dónde están? Y que, discúlpame, estoy en audiencia, yo no puedo comunicarme con mis otras compañeras. Entonces, bueno, para no hacer el cuento largo, no las entregaron. Entonces, cuando ellos se ven acorralados ya por el delito de desaparición, porque realmente ya no sabíamos dónde estaban las niñas. Entonces, cuando se ven acorralados, cuando los detienen, es ahí cuando ellos dicen, ok, las entregamos. Entonces, la familia las entrega. Asumiendo quizás que se iba a desvanecer sí, un delito claro. que de suyo es perseguido de oficio. Así es. Ellos decían, bueno, ellos creían que al entregarlas esto pues iba a parar y ya no iban a tener como la vinculación. Pero cuando las entregan, lo que hacen es que la familia las entrega a la abogada y la abogada de ellos las entrega a la fiscalía. Entonces, esto fue como a las 3 de la mañana, a mí me avisan que las iban a entregar, pero obviamente yo dije, sí las entregarán, no las entregarán, bajo lo que ya habíamos estado viviendo desde hace una semana. Para las 3:30 de la mañana, yo hago una llamada, me hacen una llamada, la abogada de ellos me dice, es que ya estoy con tus hijas, entonces pásamelas. Entonces ahí cuando hablo yo por primera vez con mis hijas. Cuando dices pásamelas, lo que estabas pidiendo era una prueba de vida. Sí, claro. Es como lo que sucede en toda negociación cuando hay un secuestro. Sí, entonces yo obviamente digo, pásamelas, porque yo dije, yo necesito saber que es cierto. Entonces es ahí cuando yo hablo con mis hijas y a las 4 de la mañana aproximadamente las estaban ya entregando en fiscalía. Estamos ante un caso en el que una familia directa de 3 niñas menores ejerce una violencia extrema, cometen un delito en donde muy probablemente quede tipificada la delincuencia organizada, porque hay más de 3 personas que se coluden para impedir que estas 3 pequeñitas estén con su madre y que han ido perdiendo caso tras caso. Y que ante la posibilidad, la enorme probabilidad de que se confirme que cometieron el delito de desaparición forzada, han comenzado a litigar en medios, Ana Karen. Así es. De hecho, han dicho muchas cosas desde que la guardia y custodia la tienen ellos. Entonces, aquí también traigo un amparo donde hay efectivamente, ¿qué pasa con esto? A mí me otorgan la guardia y custodia en el mes de febrero, aquí en Cholula, en Puebla. En febrero del año pasado. En febrero del 2023. 23, de acuerdo. Entonces, todo pasó en noviembre del 2022. A mí me otorgan la guardia y custodia en febrero del 2023. Y posterior a eso, la guardia y custodia dice, se prorroga la guardia y custodia hasta en cuanto no se tenga sentencia. No se había dado una sentencia final porque no teníamos a las niñas, no sabíamos dónde estaban, en el estado en el que se encontraban. Ellos, de forma mañosa, se van a Tlaxcala y sacan un juicio en Tlaxcala, pero lo hacen en el mes de marzo-mayo, me parece. Al primero en el que le dicen sí, otorgo la guardia y custodia, es al papá de las niñas, pero en esa guardia y custodia... Esto en el estado de Tlaxcala. Esto en el estado de Tlaxcala. Pero en esa guardia y custodia le ponen hasta en cuanto no comparezca la mamá.
Posterior a eso, cuando detienen a Eric, quienes sacan la guardia y custodia... es el padre de las niñas. padre de las niñas. Cuando detienen a Eric, sacan la guardia y cuidado, porque así se maneja en Tlaxcala, los abuelos. Entonces, pasa lo mismo. Van, sacan la guardia y cuidado, como ya 5 meses después, les otorgan la guardia y cuidado, donde dice si se otorga la guardia y cuidado hasta en cuanto no comparezca la mamá. Yo me entero de esa guardia y cuidado porque a mí nunca me notificaron. Lo que ellos hacen es, van a desaparecidos y le dicen, mira, yo tengo la guardia y cuidado, así que ese mismo año, estoy hablando del 2023. Entonces, necesitas quitar los boletines de búsqueda y necesitas quitar todo porque las niñas pues no están desaparecidas. Fiscalía de Desaparición Forzada de Personas dice, ok, preséntame a las niñas. Nunca les presentaron a las niñas. Las niñas nunca llegaron a la fiscalía porque ellos nunca quisieron llevarlas. Entonces, por medio de fiscalía, yo me entero que había una guarda y cuidado en el estado de Tlaxcala. Y lo que hago es, voy a comparecer. Entonces, yo comparezco en Tlaxcala, llevo mi juicio de acá de Puebla y Tlaxcala dice, como ya hay un primer juicio de guarda y cuidado, se desiste y se declara incompetente. Entonces, Tlaxcala se declara incompetente y dice, yo no puedo hacer nada aquí porque ya hay un juicio de guarda y cuidado que lo tiene la mamá. Entonces, ellos todavía hacen amparos, meten amparos en donde hacen varios amparos. El chiste es que hacen la acumulación de todos esos amparos. Y el juez federal de Tlaxcala dice, a lo último en la sentencia, dice que no los ampara ni los protege, porque al final ya hay una y les niegan el amparo. Bueno, después de escuchar todos estos vericuetos jurídicos, usted podrá concluir, hay auténticamente tráfico de influencias en un caso en el que notoriamente hubo un maltrato y violencia extrema sistemática en contra de 3 pequeñitas poblanas y de su madre. Si usted le cree a quien dice eso, pues entonces la verdad es que nosotros no. Esa es la razón por la cual pedimos que vinieran a Karen para que nos explicara ante el surgimiento de un conjunto de contenidos de muy mala calaña que sugieren que lo que hoy conocemos como un acto verdaderamente de justicia fue producto del tráfico de influencias. Y reconocer otra vez la valentía, la decisión de una madre de familia de estas 3 pequeñitas que va a continuar, como ya lo escuchó, luchando por recuperar la tranquilidad de sus niñas y la integridad de su familia. Ana Karen, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Esta es tu casa siempre. Llegamos a la parte final. Recuerdo rápidamente, mañana en punto de las 9 de la mañana, será viernes, el cuerpo lo sabe. Gracias.